En esta liturgia de hoy aparece una nueva imagen de lo que es la vida de los creyentes, de la iglesia, de los discípulos, del reino. Ya habíamos visto hace 2 semanas atrás dos imágenes. Una era la de el rebaño, el pastor, las ovejas, y la otra la imagen de la pesca, el pescador que sale a la pesca. Yo los haré pescadores de hombres. Y el tema del rebaño es Jesús, que es el buen pastor y que nosotros formamos parte de ese rebaño. Y entonces aquí comprendemos dos imágenes que hablan de los que están ya en el camino del reino como discípulos y los que no están, que hay que ir a pescar, la pesca como la misión. Y aparece hoy una tercera imagen que también tiene que ver con las costumbres de este tiempo de Jesús en Israel, allí en la Palestina, una imagen bien conocida por ellos, y es que es la de la siembra, la de la semilla y la de los distintos terrenos que hay allí en esta zona. Es decir, estamos hablando de una tercera imagen que de alguna manera describe la vida de aquellos que quieren caminar en este sentido del reino. Y esta tercera imagen nos habla de el sembrador y la semilla. Y esto cuando se lee todo el texto, aparece allí la explicación. Dice que la semilla es la palabra. La palabra es lo que se siembra. Y la palabra hay que sembrarla de acuerdo a lo que se manifiesta allí siempre, en todas partes y ante todo tipo de auditorios, sin darle porque la fuerza está en el mensaje, no está en otra cosa. Por sí misma, la semilla es de calidad excelente. La semilla no tiene defectos. Y en el caso de Jesús, que dice el sembrador es Jesús, Jesús es el mensaje y el mensajero. Él mismo es lo que Dios nos quiere decir. En Él está todo el mensaje de Dios. Por eso que en Él se resume el sembrador y la semilla. Y nosotros somos aquellos terrenos donde esta semilla va a ir cayendo. Quizás podemos interpretarlo como momentos en nuestra vida, momentos en los cuales fuimos como ese terreno al borde del camino, donde la semilla no cayó en nosotros, no entró. Decimos nosotros así vulgarmente, nos entró por un oído y nos salió por otro. Como que hubo momentos en que no quisimos ni escuchar la palabra. Hubo otros momentos en los cuales fuimos poco profundos, así como terreno pedregoso, donde la semilla entró, la semilla creció de alguna manera, pero al estar entre las piedras, al no tener profundidad, la salida del sol, el calor hizo que la plantita que había crecido desapareciera. También somos así superficiales cuando esa semilla cae como en tierra entre espinas, que las preocupaciones de la vida, las cosas de todos los días, las cosas que de alguna manera nos ponen mal, etcétera, hacen que dejemos de lado este mensaje de Dios. Y por último, podemos ser también ese territorio donde la semilla da fruto abundante. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son las características de estos terrenos de los que habla allí la palabra. Ese primer momento donde dice que el sembrador siembra al borde del camino,
Si ustedes ven, porque está relatado esto tanto en Marcos como en Mateo como en Lucas, en los 3 evangelios está narrado. Dice que cuando la semilla cae al borde del camino, allí es donde tiene un papel primordial el enemigo. El enemigo, Satanás, es aquel que no quiere que esta semilla llegue a crecer y a dar fruto. Entonces el que va, lo dice de forma parabólica, los pájaros hacen que esta semilla no llegue al lugar que tiene que llegar. Los enemigos de la palabra son. Y pensaba cuántos sembradores en la historia que han sembrado la palabra y sus enemigos los hicieron callar. Estamos en un mes muy trágico en este sentido, incluso aquí en Argentina, donde muchos religiosos han sido exterminados, asesinados. Y hace muy poquitos días se cumple el aniversario de uno que es muy poco conocido por nosotros, pero así como Angelelli fue asesinado en La Rioja, aquí cerquita fue asesinado otro obispo en San Nicolás, Monseñor Ponce de León, también en el mes de julio del año 77. Así que también recordamos estos sembradores de la palabra, a quienes aquellos que son los enemigos de la palabra exterminaron. Así que a veces no solo es que no entra la palabra porque nosotros somos muy le damos lucha a la palabra en el sentido de que no la queremos escuchar, sino que hay otros que operan de manera que la palabra no llegue a nosotros. Así que aquí dice el Evangelio que son los que no comprenden la palabra, los que no la comprenden, los que no la dejan que haga nada en nosotros. Viene una segunda imagen, que es la de ese territorio que está muy empedrado. Parece como que el sembrador no tiene en cuenta dónde está tirando la semilla. Es como si alguno de nuestros agricultores sembrara en unos lugares donde es insólito que sembrara. ¿Cómo se puede sembrar entre piedras? Es como que es inútil. Sin embargo, lo de Dios siempre tiene esperanza. Siempre hay allí algo que dice que este territorio es así, muy poco profundo, es un territorio que tiene mucha pedregullo, mucho que no sirve para la... Sin embargo, la semilla entra, la semilla empieza a brotar, empieza a crecer, pero hay un montón de cosas que no la dejan terminar de desarrollarse esa planta. Entonces, allí encontramos gente que escucha la palabra. Nosotros, por ejemplo, escuchamos la palabra. Entonces hay como una primera actitud importante, pero no alcanza con eso. No alcanza con escuchar. Hay algo más. El tercer momento dice entre espinas, porque allí no solo se escucha, sino que se la comprende la palabra. Y es muy importante escuchar y comprender, o sea, hacerla propia, internalizar la palabra, que la palabra entre en nosotros y en nuestra vida y empiece a hacer algo en nosotros. Y ahí es donde es ese tercer momento, aparecen las espinas. Ahí es donde aparecen las cosas de todos los días, aparecen los problemas, aparecen las dificultades, aparecen un montón de cosas, la fiaca, ahí aparece un montón de inconstancias que tenemos nosotros, aparece un montón de elementos que hacen que, como las espinas, crecen y ahogan la planta. Entonces, se escucha y se comprende. Primero no entra,
Segundo, entra porque se la escucha, pero no pasa más nada. Segundo, tercero, se escucha y se comprende, pero no hay fruto. Eso nos puede estar pasando también, que no estemos dando frutos. O sea, que esta semilla que entró, creció, empezó a crecer, empezó ya a desarrollarse como una planta, no llega a dar fruto. Y el último es el lugar donde la tierra es buena, la tierra acepta la semilla, la tierra hace que crezca la semilla, hace que crezca esa planta y empiece a dar frutos, y muchos. Ahí entonces es donde se desarrolla esta vida del reino de Dios. Entonces es importante. El sembrador y la semilla son buenos porque vienen de Dios. Aquí no hay dificultades. Todas las dificultades empiezan donde está, en los distintos terrenos. Empiezan en nosotros, porque la palabra es buena. El sembrador es el mismo Jesús. Entonces, ¿qué dudas podemos tener? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar un camino que va a ser complicado, porque las cosas de la vida, porque la superficialidad, porque lo del mundo y por tantas cosas hace que no lleguemos a la plenitud, a dar frutos. Esto es lo que Dios espera de nosotros, frutos y frutos abundantes. Entonces pedimos en esta celebración por cada uno de nosotros para que podamos tener esas actitudes que con claridad hagan que la semilla de la palabra entre en nosotros, haga crecer esta semilla, la haga crecer y dar frutos. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, creador del cielo y de la tierra,